Sí, buenas tardes. La Sociedad Andaluza de Nefrología, con el patrocinio de Alexion, está organizando una serie de entrevistas bajo el título de Microangiopatía trombótica, 12 visiones, un diagnóstico. La intención es ver todas las perspectivas que tienen los especialistas cuando se enfrentan a esta enfermedad. Para mí, esta enfermedad requiere, o probablemente el abordaje más útil en esta enfermedad es hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Si puede ser en urgencias, mejor. Y esta tarde tenemos con nosotros, pues probablemente a los artífices o a los encargados de realizar un diagnóstico pues, lo antes posible y si puede ser en urgencias. Tenemos con nosotros a la doctora Catalina Sánchez. Buenas tardes, Catalina, que ella es especialista en bioquímica clínica y responsable del laboratorio de urgencias del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Y también, por otro lado, al doctor Francisco de la Prada. Buenas tardes, Kiko, que son los que sospechan la enfermedad y los que solicitan al laboratorio de urgencias pues, las determinaciones analíticas necesarias para el diagnóstico. Entonces, mi primera pregunta va para la doctora Sánchez. Catalina, si me permites que te tutee. En la microangiopatía trombótica, pues una de las manifestaciones más características es la presencia de trombopenia y anemia. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo de frecuentes son estas manifestaciones en urgencias? Bueno, pues con respecto a la pregunta que me lanza, decirte que efectivamente la anemia es un hallazgo bastante frecuente en los pacientes que ingresan por la puerta de urgencia. De hecho, pues casi un 25% de estos pacientes presentan un valor de hemoglobina inferior a 11 gramos por decilitro, a diferencia, por ejemplo, de la trombocitopenia. La trombocitopenia es un hallazgo mucho menos frecuente y tenemos en torno pues, a un 3% de estos pacientes que ingresan con un número de plaquetas inferior a 100.000. Sí, muy bien. Pero de todas maneras, aunque porcentualmente pues no sea muy frecuentes estas manifestaciones, pero en números absolutos seguro que hay muchos pacientes que se presentan con trombopenia y anemia y todos indudablemente no tienen una microangiopatía trombótica. Entonces, la segunda pregunta es, dentro de todas las determinaciones analíticas que son necesarias para un diagnóstico correcto de microangiopatía trombótica, ¿cuáles podemos disponer de urgencias? Imagino que muchas de ellas no, pero ¿cómo nos podéis ayudar de urgencias para hacer un diagnóstico lo más amplio y lo más estrecho posible de una microangiopatía trombótica? Pues con respecto a las pruebas complementarias, podríamos enfocarlas bajo dos puntos de vista. Un primer punto de vista que sería poner de manifiesto la microangiopatía trombótica, en este caso pues el laboratorio de urgencia es donde yo creo que más podría ayudar. Y el segundo punto serían pues aquellas pruebas complementarias que nos va a servir para conocer la etiología o la causa del síndrome. Con respecto a la primera, que el laboratorio de urgencia pues ofrece pues un hemograma urgente, en él pues podemos ver pues una hemoglobina baja, la presencia de anemia, presencia de plaquetopenia, aumento de reticulocitos en el caso de la anemia que sea regenerativa. Podemos hacer un froti y visualizar esquistocitos. Eso es con respecto a lo que son un hemograma. Se podría ver también señales de hemólisis en una bioquímica básica con la presencia de la láctico-deshidrogenasa elevada o el valor de bilirrubina. Podríamos también sospechar, en el caso de una insuficiencia renal, pues parámetros también dentro de la bioquímica básica, como puede ser una creatinina o un valor de filtrado glomerular, una gasometría, la presencia de una alcalosis metabólica o simplemente un sedimento urinario donde podemos observar pues una proteinuria o una hematuria que también nos hace sospechar que esa función renal pues está fallando. Con respecto al segundo punto, pues ya son estudios mucho más laboriosos que entrarían en la bioquímica de rutina, pruebas genéticas, pruebas microbiológicas,
La determinación de aptoglobina no está incluida, que sería también deseable, ¿no?, en este tipo de patología, pero en este caso pues no estaría incluida en cartera de urgencias, ¿no? Sí, por supuesto. Kiko, esta pregunta va para ti. Indudablemente, todo esto va enfocado porque pensamos que es necesario la creación de equipos multidisciplinares para tratar esta enfermedad. ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que es necesario la creación de estos equipos para un manejo correcto de la microangiopatía trombótica? Sí, Mario, esto es fundamental. Sabemos que la microangiopatía, la base fisiopatológica es la aparición de trombosis, inflamación y oclusión de la microvasculatura del cuerpo. Esto produce isquemia y fallo orgánico y aunque tiene predilección por el riñón, puede afectar a cualquier órgano. Se ha descrito afectación extrarrenal hasta un 30% de los pacientes. Un 50% tienen afectación del sistema nervioso central, un 40% del cardiovascular, un 30% gastrointestinal y se pueden ver afectados órganos como pulmón, piel y ojo. Esto es un cuadro sistémico y el mejor abordaje siempre en este tipo de patologías es el multidisciplinar. Pero no solo que englobe a servicios clínicos como nefrología, hematología, neuro, cardio, obstetricia, porque en sus camas pueden aparecer estos cuadros, sino tenemos que incluir a laboratorio, que es fundamental, porque al ser la clínica tan variada, el papel de laboratorio es fundamental. Es el que nos permitiría detectar precozmente a aquellos pacientes que presentaran la triada típica. Y por último, también incluir a servicios o a entidades como farmacia y dirección económica. De nada nos sirve hacer un diagnóstico rápido, un diagnóstico precoz, si después tardamos en ponerle un tratamiento eficaz, ¿no? O sea, que la respuesta es sí. Equipo multidisciplinar, sí o sí. Claro, indudablemente. Bueno, esta pregunta o este comentario pues va quizás para los dos. Indudablemente tenemos que facilitar la labor en el hospital. Esto ya no es solamente escribir con un lápiz, como antes hacían las historias. Entonces yo creo que hay que diseñar unas soluciones creativas para esto. Entonces, ¿vosotros creéis que es factible o se pueden hacer o estáis haciendo, no sé, unas soluciones que nos alerten desde el laboratorio con alarmas o con warning sobre la aparición o la posible aparición de estos casos? Sí, actualmente en nuestro hospital estamos desarrollando junto con laboratorio y farmacia un protocolo de detección y actuación precoz siempre en pacientes hospitalizados, detección precoz del fracaso renal agudo. Lo que intentamos es que mediante la implementación de sistemas de alerta electrónica aumentar la concienciación en todo el hospital hacia esta patología y así poder establecer medidas precoces para revertirla. Efectivamente, como dice Kiko, nosotros tenemos en el laboratorio implementado este protocolo de fracaso renal agudo para pacientes hospitalizados. Y bueno, es un sistema fácil, es un sistema a través de SMS en el que cuando se detecta un valor de creatinina por encima del 50% del valor basal del paciente, pues se genera un SMS que llega al busca del laboratorio de urgencia y se pone en marcha pues una serie de mecanismos en el que se le amplían pruebas complementarias al paciente, de manera que podamos clasificar el riesgo y saber la etiología de ese fracaso renal. Y bueno, fundamentalmente su función va a ser pues detectar estos pacientes de manera precoz y que sean tratados, ¿no? Claro. Entonces, Kiko, ¿es posible? ¿Estáis trabajando en estos proyectos para alertar de las posibles presencias de microangiopatía desde las analíticas, verdad? ¿Tenéis...? Nosotros no tenemos experiencia con microangiopatía. De todas maneras, este proyecto ya se ha llevado a cabo, ya lo realiza Miguel Uriol y en el Hospital Son Espacio y su grupo. Ellos sí han formado un equipo multidisciplinar para manejo de la MAD y el establecimiento de un protocolo de detección precoz a nivel de laboratorio. Y sus resultados son espectaculares. Ellos han sido capaces de aumentar el número de casos diagnosticados de microangiopatía en un año por 4 veces. Han pasado de 2 pacientes, 2-3 pacientes a 10, 12 pacientes. Han reducido el tiempo diagnóstico de la microangiopatía de 11 a 3 días. Han reducido el tiempo de inicio de tratamiento específico también de 11 días a 5 días. Han reducido, que esto creo que es fundamental, la necesidad de diálisis crónica de un 40% antes de establecer el protocolo a un 0%. Reducción de mortalidad, reducción de estancia en UCI hospitalaria. Y una cosa que nos interesa a todos y, por supuesto, a los gestores, reducción de los costes hospitalarios. O sea,
hospitalarios no, en global, por paciente y año, han pasado de unos costes de unos 320.000 euros a 150.000 euros. No hay que olvidar que esta microangiopatía es una enfermedad ultra rara, con un alto coste en morbi-mortalidad y un alto coste económico. Con lo cual, este proyecto que lidera Miguel Uriol creo que es fundamental exportarlo al resto de los hospitales. Sin duda. Y, Kiko, ¿cómo crees que los nefrólogos podríamos acoger estos proyectos que van enfocados sobre todo a una detección precoz de la enfermedad para actuar? ¿Cómo nos podría beneficiar a nosotros y, por supuesto, a los pacientes, indudablemente, esta detección precoz con estos proyectos? No hay que olvidar que el cuadro clínico tiene una rápida evolución y su severidad es muy importante, por lo cual el diagnóstico y el tratamiento, cuanto más precoz, mucho mejor. Está demostrado que el tratamiento con eculizumab de forma precoz es muy útil. Hay los estudios prospectivos que publicaron en New England, en SHOA primario, demostraron que había una correlación inversa significativa entre el retraso en el inicio del tratamiento y el grado de recuperación de la función renal. Y Teresa Cabero, en SHOA secundario, también observó que había una tendencia casi significativa hacia un retraso más prolongado en el inicio del tratamiento con eculizumab en aquellos pacientes que no responden. Hay que recordar que un rápido diagnóstico significa siempre un tratamiento precoz con eculizumab y sabemos que eculizumab aumenta la supervivencia del riñón y del paciente, con lo cual esto de forma muy positiva. Claro. Y ya por último, Kiko, ¿cómo crees que todas estas analíticas, o sea, dentro del proceso diagnóstico, cuáles son para ti los datos más importantes o que más te ayudan a hacer un diagnóstico, ya sea desde la historia clínica, todas las determinaciones analíticas? Para centrarnos en ello. Sí, yo siempre, a mis residentes siempre le digo que primero hay que ver al paciente, hacer una buena historia clínica y una exploración y establecer una sospecha clínica. El problema es que esta enfermedad a veces no te deja sospecharla porque hay que tener la clínica muchas veces inespecífica y nos tenemos que basar en los datos analíticos. Y ahí tenemos otro problema porque los datos analíticos pueden variar según la fase de la enfermedad. Hay series de más donde solo un 40% presentan la triada en el momento del DUBU. Un 25% no tienen anemia, un 15% no tienen fallo renal y hasta un 10% no presentan trombopenia. La aparición de alta globina y LDH sabemos que depende de la fase de la enfermedad. Hasta un 50% tampoco hay esquistocitos, con lo cual a veces la analítica no nos ayuda. Pero hay que echar mano de algo, con lo cual la triada típica, la aparición de anemia hemolítica no autoinmune, la aparición de trombopenia e insuficiencia renal nos tiene que hacer sospechar este cuadro clínico. Claro. Pues nada, simplemente daros las gracias en nombre de la Sociedad Andaluza de Nefrología por colaborar, por ayudarnos, porque yo creo que vuestro papel es fundamental, sobre todo en un diagnóstico temprano en urgencias, y eso depende del laboratorio y depende del nefrólogo. Muchas gracias, Catalina. Buenas tardes a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad.